En este capítulo vamos a hablar de la situación de la América colonial en los siglos XVII y XVIII. Y empezaremos hablando de las características generales de dicha colonización. A lo largo de la historia de la humanidad, la llegada de pueblos conquistadores provocaron cambios étnicos y culturales en diversas partes del mundo, pero este proceso nunca fue tan rápido y a una escala tan corta como lo que sucedió en América tras la llegada de Colón en 1492. Las consecuencias de la conquista se pueden dividir en tres. La primera es la superioridad tecnológica europea hizo que la conquista fuera muy rápida en zonas muy pobladas, por ejemplo en Centroamérica y en los Andes. La brutalidad de la conquista y las epidemias importadas de Europa provocaron una reducción drástica de la población indígena. Y además los vencedores impusieron sus nuevas estructuras sociales y unas nuevas formas culturales basadas en el cristianismo. En resumen, primero, los exploradores exploraron las costas y luego los conquistadores penetraron en el interior continental. Los principales acontecimientos fueron los siguientes. En 1513, Balboa descubrió el Pacífico. Y en el 21, Hernán Cortés conquistó México, que fue la base de partida para futuras exploraciones de toda esta zona. Desde allí, Pedro de Alvarado conquistó Guatemala y desde Panamá, Gil González de Ávila, Nicaragua. Desde allí, Soto y Coronado recorrieron el valle del Mississippi y Juan de Oñate, Nuevo México. Sudamérica se empezó conquistando por el Perú, gracias a Pizarro. De Perú salió Pedro de Valdivia para conquistar Chile. Quesada penetró en el país de los chiptas, más conocido posteriormente como Nueva Granada. Francisco de Orellana recorrió el Amazonas desde casi su nacimiento hasta su desembocadura en el Océano Atlántico y Juan de Ayalas exploró el Río de la Plata fundando Asunción. En definitiva, los tres principales centros de expediciones en Sudamérica fueron Lima, Bogotá y Asunción. Comparemos ahora la colonización portuguesa con la española. La española fue descentralizada. Los dos primeros virreinatos se dieron precisamente en las áreas de mayor densidad de población indígena, en Nueva España y en Perú. Mientras que ya en el siglo XVIII se fundaron dos virreinatos más, el de Nueva Granada y el del Río de la Plata. Por el contrario, la colonización portuguesa de América fue centralizada, primero en Bahía y después en la nueva capital, Río de Janeiro. En ambas se estableció un gobernador general que lo controlaba todo. La gran riqueza de Brasil se debió al descubrimiento de oro en Minas Gerais. Y aquí podemos ver cómo colonizaron América, España y Portugal. España descentralizada, con 4 virreinatos, Nueva España, Perú, Nueva Granada y Río de la Plata, y Portugal totalmente centralizada. Y este sería un mapa con todas las provincias españolas de los 4 virreinatos que hemos comentado. El Tratado de Madrid o Tratado de Permuta lo firmaron Fernando VI de España y Juan V de Portugal en 1750, y su objetivo era definir los límites entre sus respectivas colonias de América del Sur. En la siguiente comparativa podemos ver cómo salió de beneficiado Portugal mediante el Tratado de Madrid, ya que Brasil pudo expandirse muchos kilómetros hacia el oeste. Y en el siguiente apartado estudiaremos la división administrativa de la América Ibérica. Los virreinatos fueron una institución que creó el gobierno español para poder gobernar más efectivamente sus posesiones americanas. Su cabeza visible era el virrey, y este tenía cierta libertad para poder administrar todo el territorio del virreinato. Eso sí, dependían directamente del rey de España y debía serle fiel. En definitiva, que los virreyes se convirtieron en gobernadores de un área que no se consideraba como una colonia, sino como una provincia más del imperio, con los mismos derechos que cualquier otra provincia de la España peninsular. Las colonias americanas fueron propiedad directa de los reyes de Castilla, que procuraron controlar su administración. Pero esto no fue siempre posible, especialmente en los inicios de la conquista, en las que los adelantados, los responsables de las mismas, tenían grandes poderes y los ayuntamientos de las nuevas ciudades americanas gozaron de gran autonomía. Pero a lo largo del siglo XVI, el control de Castilla se afirmó a través de los virreyes, que eran los representantes del rey en la zona. El primero fue el de Nueva España.
Las audiencias reales eran las encargadas de limitar el poder del virrey. Como hemos dicho, el primero fue el de Nueva España, y se creó en un momento en que la población indígena sufrió un dramático descenso debido a la conquista y a las epidemias traídas de Europa. El poder del virrey era muy limitado porque estaba controlado desde España y también lo controlaba la autoridad judicial y administrativa de las audiencias. 150 años después, la población de Nueva España se recuperó espectacularmente y se dividió el virreinado en 11 intendencias, siguiendo un modelo similar al que ocurría en España. La sociedad estamental se dividió en 5 grandes grupos. En la cúspide, los españoles, que eran los administradores. A continuación, los criollos, que eran una élite económica e intelectual, hija de españoles pero nacido en América. En tercer lugar, los mestizos. Acto seguido, los indios y en último lugar, los esclavos negros. La conquista de Sudamérica también fue muy rápida. Empezó Pizarro conquistando el imperio inca e hizo de Lima su capital. De allí partiría posteriormente la conquista de Colombia y de Chile. Poco tiempo después se colonizó la parte contraria, es decir, la cuenca del Río de la Plata, fundando Buenos Aires, que fue abandonada, y por eso Asunción se convirtió en la capital de la zona. Ya posteriormente se fundó Caracas en 1567 y se colonizó Brasil a partir de 1530, donde recordemos al principio fue descentralizada, pero luego la capital se centró en Bahía en 1548 y de ahí dependía todo el territorio brasileño. Debido a la inmensidad del territorio sudamericano, España decidió dividir el virreinato del Perú en 3. El de Nueva Granada, que sufrió varios cambios en el norte, el del Río de la Plata en el este y el del Perú en la cordillera andina. En otro orden de cosas recordaremos que británicos, holandeses y franceses se establecieron en las Guayanas. El avance hacia el interior de las colonizaciones portuguesas y españolas hicieron que ambas compartiesen fronteras, a excepción de la inexplorada Amazonía. En 1750, recordemos, el Tratado de Madrid fue el que delimitó la frontera definitiva entre ambas potencias. Especial importancia colonizadora tuvieron los enclaves jesuitas en el interior del continente sudamericano. Pero estos fueron suprimidos debido a que los jesuitas fueron expulsados de España en 1767. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharme y espero que te haya servido de ayuda. Para más información entra en yucam.com.